Hola, hoy hablaremos del uso de la fuerza empleado por funcionarios públicos. En este caso, para poder explicarlo de una mejor manera, vamos a contar con el apoyo de nuestro colega Marianito. Marianito es un policía de reciente egreso, que tiene mucha ilusión de empezar su carrera policial. Sabe que se expone a muchos peligros, pero también sabe que con el conocimiento adecuado, estos peligros pueden ser contrarrestados. Después de todo, sabemos que la información es poder. ¿No es cierto, Marianito? ¿Recuerdas nuestra clase de derechos humanos en la escuela? Como ya sabemos, los derechos humanos se dividen en 3 generaciones. Primera generación, civiles y políticos. Segunda generación, económicos, sociales y culturales. Tercera generación, derecho de los pueblos y derechos solidarios. Pero también tenemos derechos humanos específicos, exclusivos del personal PNP. Uno de ellos es el derecho al equipamiento y también el derecho a la capacitación, como la que vas a recibir a continuación, para que llegues muy lejos en tu carrera policial. Pero primero debemos saber qué es un funcionario público y cuál es su diferencia con un servidor público. Para no hacerte larga la historia, la parte concreta es que el funcionario público tiene poder de decisión y el servidor no. Por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de detener a una persona siempre y cuando esa detención esté enmarcada dentro de la ley, ya sea por flagrancia o por mandato judicial. Pero esta decisión la puede tomar desde un general de la policía hasta un suboficial de tercera, sin diferencia alguna de sus consecuencias y responsabilidades. Ahora veamos quién es el titular del uso de la fuerza. ¿Sabes quién es? Exacto, el Estado. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía, independencia e integridad de nuestro territorio, regulado por el derecho internacional humanitario, o conocido también como el derecho de la guerra, y la Policía Nacional del Perú para restablecer el orden interno regulado por el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas personas piensan que en nuestras intervenciones, nosotros los policías, utilizamos la violencia contra el crimen, pero esto es falso, ya que nosotros en nuestro día a día lo que utilizamos es la fuerza. Pero, ¿por qué esta diferencia? Pues es muy simple, ya que la violencia es una acción no controlada y la fuerza está regulada según sus principios, de los cuales hablaremos más adelante. Ahora veamos un poco de nuestra realidad nacional. Todos sabemos lo que la prensa a diario muestra de nosotros, cuando capturamos a una banda y somos los héroes del país, cuando nos enfrentamos a balazos con organizaciones criminales y alguno sale herido, cuando uno de nuestra institución comete actos de corrupción o delitos y todos nos vemos involucrados con la mella de nuestra imagen, o cuando lamentablemente muere uno de nuestros hermanos de armas y empiezan a preocuparse por nuestro trabajo. En fin, dentro de estas noticias tenemos muchos casos conocidos donde hemos utilizado la fuerza, como por ejemplo el loco de Plaza Norte, cuando un valiente suboficial de la policía, que transitaba de civil, decidió neutralizar al asesino a fin de evitar más muertes. ¿Lo recuerdas? Esto es legal, ya que aplicó el uso de la fuerza frente a un peligro inminente, utilizando su arma de fuego reglamentaria. En el Estado, nos ponemos de acuerdo para que alguien administre nuestros intereses. ¿Cómo es eso? Veamos un ejemplo. Hay una procesión en el centro de Lima y un señor quiere pasear con su caballo por la avenida Bancayo. Nuestro amigo Marianito se acerca para intervenir y este le reclama, pues le dice que tiene derecho al libre tránsito y tiene toda la razón. Pero por supuesto, no puede pasar porque el caballo podría ocasionar alguna lesión a los asistentes de dicho evento. Esto sucede porque siempre el bien común estará por encima del interés individual. Nuestro amigo Marianito le explica de una forma clara y el señor se retira, pues sabe que es correcto lo que le están diciendo. Ven que la información
sí es poder? En este caso se regula el equilibrio entre el interés individual y el bien común. Para ello, el Estado establece limitaciones a los derechos, justamente lo que hacemos nosotros cuando, por ejemplo, identificamos a una persona y restringimos su derecho al libre tránsito, cuando levantamos el secreto de las comunicaciones para esclarecer un caso con orden judicial, cuando ejecutamos una orden de allanamiento de morada y restringimos su derecho a la inviolabilidad de su domicilio. ¿Recuerdas al Papá Noel del grupo Terna? Exacto, de eso mismo estoy hablando. Para todos estos casos, utilizamos siempre la coacción. Claro está que el nivel que corresponde según la intervención. El Estado, para defenderse como tal y asegurar los derechos de todos los peruanos, tiene que emplear la fuerza para defender a la persona cuando, por ejemplo, es víctima de un robo, a la sociedad cuando hay un bloqueo de vías, y al propio Estado. Claro, sí, al Estado. Recuerden, en la época de nuestros gloriosos héroes policiales que dieron su vida en el enfrentamiento armado contra Sendero Luminoso, épocas muy oscuras que esperamos nunca repetir, además también conmemoramos todos los años a nuestros dos principales héroes, Mariano Santos Mateo y Alipio Ponce Vázquez, que al igual que ellos, ofrendaron su vida protegiendo nuestra soberanía nacional. Tenemos entonces las intervenciones de la policía en las distintas circunstancias del día a día. Como hace poco, que hubo un desalojo en Villa El Salvador. Ellos realizaron disparos contra el personal policial y a causa del enfrentamiento murió uno de los invasores. Tras estos casos, algunos policías tienen temor de acabar detenidos después de hacer uso de la fuerza frente a situaciones críticas. Por eso debemos estar atentos a este video. Así que dile a tu colega que deje de dormir. Y aquí viene lo más interesante. Gracias, Marianito. En el año 2006 salió el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial. Como en ese año, el principal problema eran las vulneraciones a los derechos humanos como la tortura, acto que por cierto debe ser desterrado de la mente de cualquier policía, fue enfocado en las intervenciones de calle. En el 2009 se sacó la cartilla para el personal policial que participe en operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público. Hasta antes del año 2015, para fortalecer el trabajo policial en ese campo, al policía se le aplicaba la legítima defensa. Sin embargo, se sabe el día de hoy que un policía no puede estar enmarcado en esta figura, porque al ser funcionario público, hace uso de la fuerza. En el año 2016 salió la ley 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Este se basa en el Código de Conducta de Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el conjunto de principios básicos para el uso de la fuerza de Naciones Unidas y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo el caso del rescate a los rehenes cuando el Estado ejecutó la operación Chavín de Huántar, donde se habla claramente de los tres principios: la legalidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces estas normas buscan que la legítima defensa de todos los ciudadanos siga obrando en el ámbito de la responsabilidad individual de la persona para defender sus bienes jurídicos y el uso de la fuerza para las actuaciones del policía. Repetimos, la fuerza no es violencia. La violencia es fuerza sin control. El policía profesional no puede perder el control, por eso utiliza un medio compulsivo con el cual obligue a un ciudadano a cumplir con la ley, aún en contra de su voluntad, facultad que por cierto es muy difícil de asumir. Entonces, ¿qué es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza? El Estado, a través de la ley, ha establecido parámetros que, de acuerdo a la actitud del infractor de la ley, va a tener como respuesta legal el policía. ¿Sabes qué son los medios de policía? Exacto,
Los tienes justamente en tu uniforme. Ya hay muchos más. Los medios de policía son los equipos que brinda el Estado: armas de fuego, grilletes, material lacrimógeno, chalecos y también los canes y caballos. Ah, esperen un momento. Estos últimos no son medios de policía. Muy bien, Marianito. Porque un medio de policía es aquel cuyo efecto total es controlado por el agente, lo que no se puede hacer en algunas ocasiones con estos elegantes animalitos. Es obligación del personal policial en el ejercicio de la autoridad que representa garantizar el orden y la seguridad, sirviendo a la comunidad y protegiendo a las personas en el marco de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente establecidas. En este ámbito irrenunciable, tenemos que emplear la fuerza. ¿Desde cuándo lo hacemos? Desde que estamos con nuestro glorioso uniforme en la calle y los ciudadanos sienten nuestra presencia. No, pues Marianito, saca pecho. Recuerda, como te ven, te tratan. Y si eres policía, más todavía. Entonces, pasemos a explicar los principios del uso de la fuerza. Son 3: la legalidad, necesidad y proporcionalidad. La legalidad. Aquí debemos tener en cuenta que toda intervención está basada en órdenes, planes de operaciones y directivas vigentes. Es el ámbito en el cual norma nuestro actuar y siempre será al amparo de la ley. Tiene 2 campos definidos: los medios de policía que hablamos minutos antes y los métodos, que son las formas y procedimientos establecidos en los manuales. Expliquemos el principio de la necesidad con un ejemplo. Una niña es golpeada en el colegio y su mamá acude a la policía. Estos deciden mandar 10 policías para que intervengan a ese peligroso niño. Espera, Marianito, ¿esto es necesario? Por otro lado, el jefe de la 22 Comandancia ordena a Marianito y a su compañero que detengan el avance de un grupo de 2000 manifestantes que vienen por la avenida Tacna. ¿Qué va a pasar? Se va a perder la autoridad, ya que su presencia no será suficiente para lograr el objetivo principal de detener el avance. No te preocupes, que ya llamaron refuerzos, ya llegan más compañeros. Entonces la necesidad es evaluar si la actuación que tenemos responde a un resultado legal y positivo de lo que queremos hacer, siempre respetando el derecho a la vida, la integridad y dignidad de todos, tanto del público, los manifestantes y el propio personal policial. En el principio de la proporcionalidad hay un error que arrastramos de muchos años atrás. ¿Cuál es? Pues nos enseñaron que la pistola se combatía con pistola, revólver con revólver, palo con palo, etc. Esto no es así. Expliquémoslo con un ejemplo. Juan se tiene muchísima bronca con Luis. Y Juan ataca a Luis con una aguja y empieza a hincar en el cuerpo. Si este siguiera hincando en el cuerpo de su contrincante, podría ocasionarle la muerte, ya que moriría desangrado. Entonces, no implica qué medio utilice, sino la intensidad y peligrosidad de la acción. Veamos otro ejemplo. Si tomo un bate de béisbol y le digo a mi oponente, te voy a matar, y le propino un golpe en la cabeza, lo más probable es que éste pueda morir. Pero si digo exactamente lo mismo y arrojo el bate a una distancia, el agredido podría esquivar el golpe con un simple movimiento. Nuevamente, la situación de proporcionalidad no va a estar en el sentido del medio que amenaza la vida, sino la situación, la intensidad y la peligrosidad con el cual se está actuando. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 1186? Pues todo el personal, servicio, franco, vacaciones y, sí, tú también, Marianito, que estás con descanso médico por jugar fulbito, no te hagas. Todo es en defensa de la persona, sociedad y el Estado, en cumplimiento de funciones, deberes u orden superior, ante una serie de niveles de resistencia de los infractores de la ley, que son la resistencia pasiva y la resistencia activa. Entonces,
se dan los niveles de uso de la fuerza. Ante un riesgo latente, se da la presencia policial, donde los policías debemos tener un correcto despliegue de la fuerza y el uso correcto del equipamiento, lo que causa entre las personas un impacto psicológico, que muchas veces es suficiente para que desistan de su actuar. Y por supuesto, a esto se suma la apreciación de inteligencia que ayuda con información oportuna. Ante un cooperador viene la verbalización, donde nos ayudan los megáfonos. Es importante conversar siempre con el que está a cargo de la marcha. También es importante saber quién del grupo tenga la habilidad de palabra, que pueda negociar una salida. Ante un no cooperador, se da el control de contacto. Aquí es donde empezamos a utilizar los medios de policía, los escudos, las rejas, pero ojo, aquí no tocamos al ciudadano, pero de alguna forma hacemos contacto de manera indirecta a través de nuestros medios, para obligar al ciudadano que se mantenga al margen. Ante la agresión física, se da el control físico. Aquí es importante reconocer el trabajo del Grupo de Intervención Rápida, el GIR, que con su casco, escudo, chaleco, ocasiona un impacto psicológico en la gente. Esta parte tiene una limitación, ya que no se debe de causar lesiones innecesarias a los intervenidos. Veamos una imagen donde se aprecia abuso. Obviamente es de otro país. Por ejemplo, cuando se utilizaba la vara de ley, era normal ver a los policías utilizarlo de forma incorrecta. Se seguía propinando golpes al intervenido aunque esté rendido en el suelo. Por eso, hoy se recomienda la PR24, que es más difícil de utilizar en un acto de cólera, al que a veces estamos expuestos por el conflicto de emociones que vivimos en el momento. Ante una agresión no letal, se da la fuerza no letal. Y esto es sumamente importante. Nosotros, por ejemplo, usamos la escopeta de estruendo como elemento sonoro. ¿Cuándo se puede utilizar los perdigones de goma? Cuando existe una agresión física real a la policía. De otra forma, no debería haber heridos por parte de los ciudadanos con estos elementos. Ante una agresión letal, se da la fuerza potencialmente letal. En este caso se utiliza el arma de fuego. Esta es potencial, porque no necesariamente debe ocasionar la muerte del intervenido. Espero que con este video te haya quedado claro todo lo que enmarca el uso de la fuerza por parte de nosotros. Es nuestro deber como policías profesionales mantenernos siempre informados de las normas que respaldan nuestro trabajo. Como te dijimos antes de comenzar el video, la información es poder. Policía Nacional del Perú, manteniendo y restableciendo el orden público y la paz social.